Buen día, mi nombre es José Ángel Castro, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Hoy vamos a hablar sobre los principales hechos históricos de principios del siglo XX. Iniciemos con la derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa, uno de los factores que empieza a generar descontento en la población rusa en contra del imperio zarista. Muestra del poderío militar y del expansionismo japonés, se produce la invasión de Corea por parte de Japón. Posteriormente se produce el asesinato del archiduque Francisco Fernando, hecho que es tomado como sustento y la principal razón para los acontecimientos por venir en ese mismo siglo. En junio de 1914 inicia la Primera Guerra Mundial con dos bandos definidos, la Triple Alianza y la Entente Cordial. En mayo de 1915 ocurre el hundimiento del RMS Lusitania por parte de un submarino alemán. Esta es una de las principales razones por las cuales Estados Unidos decide entrar a la guerra debido a la gran cantidad de estadounidenses fallecidos en este suceso. En febrero de 1916 inicia la batalla de Verdún y en julio del mismo año la batalla del Somme, dos de las batallas más importantes de toda la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1917 se produce la Revolución de Febrero o la Revolución Rusa, a causa del descontento de la población contra el zar, generando así posteriormente la abdicación de Nicolás II unos días más tarde. En abril del mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprueba la entrada a la guerra de este país. En septiembre de 1918 se produce la ejecución del zar y de toda su familia. En noviembre del mismo año termina la Primera Guerra Mundial y en junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles, en donde se pone a Alemania como principal responsable de la guerra y se le imponen las sanciones, unas muy fuertes sanciones que tendrían que soportar por las próximas décadas. En enero de 1920 se crea la Sociedad de Naciones en un intento fallido de evitar el conflicto a futuro. Como muestra el descontento alemán por las medidas del Tratado de Versalles, se crea el partido nazi en febrero de ese mismo año, 1920. A causa del aislamiento que sufrieron los soviéticos después de la Primera Guerra Mundial, puesto que se pensaba que pues, las ideas marxistas y soviéticas eran peligrosas para los países europeos, se firma el Tratado Turco-Soviético, que es una salida para la situación económica que están sufriendo estos dos países en ese momento de la historia. En octubre de 1922 ocurre la marcha sobre Roma de los fascistas. Días más tarde se produce la renuncia de Víctor Manuel II y el ascenso de Mussolini al poder. Continuando con su ideología expansionista, Japón invade la Manchuria y en enero de 1933 sube al poder Hitler e inicia grandes reformas en el país. En 1935 ocurre la invasión italiana de Etiopía. Con ello empiezan los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. En el mismo sentido, en 1936 ocurre la invasión de Renania. Y en julio del mismo año inicia la Guerra Civil Española. Alemania ocupa Austria en 1938 y algunos de los líderes europeos, viendo los avances de Italia y Alemania a favor de la guerra, firman los tratados de Múnich para pues, prevenir precisamente ese conflicto. Incumpliendo dichos acuerdos, Hitler invade Bohemia y Moravia en 1939
y en abril de ese mismo año termina la Guerra Civil Española, generando que Franco se empieza a acercar al Tercer Reich. Unos días después, Italia invade Albania y, viendo la inminencia de la guerra, Stalin firma un pacto de no agresión con Hitler que se materializa en el pacto Molotov-Ribbentrop, aunque más tarde se verá que no surtió ningún efecto. Hasta aquí los hechos más importantes de principios del siglo XX. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.